Muy buenas noches, espero te encuentres muy bien, es Jania Gastano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Vamos a esperar que varias personas entren ahorita. Hoy es domingo 2 de septiembre. Feliz cumpleaños a todos aquellos que en este mes cumplen años. Es una bendición la vida de cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy vamos a tocar un tema muy bonito. Muy buenas noches. Saludos a Bernardo Berna, a Juanis Arreola, a Xochitl, a Águila Voladora, muy buenas noches. Efraín Bustamante, Mikey, muy buenas noches. George Torres, saludos, ¿cómo están? Jania, muy buenas noches. Mario José, saludos. Donde ustedes se encuentren, ya sea día, noche, tarde, espero que se encuentren muy bien. Miguel Ángel González, el día de hoy, Miguel Ángel, vamos a hablar de algo desafiante. Necesitamos comenzar a revisar lo que se nos ha enseñado. Gracias, muy buenas noches. Saludos a todos ustedes. Jania, un abrazo. El día de hoy quiero que antes de comenzar, voy a explicar el hecho que estamos aquí para desafiar todas las ideas que se han implementado en la Biblia. Repito, ¿verdad? Yo no estoy en contra de la Biblia. Lo que pasa es que dentro de la Biblia existe récord histórico, existe muchas verdades, cosas que arqueológicamente se han podido probar, pero al mismo tiempo ha sido tocada, ha sido alterada con ideas para formar un negocio que hoy se le llama el sistema iglesiero. Si usted ha leído detenidamente Segunda de Corintios, vamos a buscar un momentito. Vamos a leer 2 Corintios 6:14, que dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con Belial. Interesante, vea al Dios que menciona ahí, y hay mucha gente que dice que no existen los dioses, y mire, ahí está pronunciando la comunión con Belial. Ya desde ese tiempo, Pablo está confrontando los dioses que imponen sus reglas. O que, sigamos leyendo, dice, o qué tiene en común un creyente con un incrédulo, o qué de acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos, los dioses, porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré y yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y es sumamente importante leer estas cosas que sí son verdades, que sí es del Espíritu. Esa parte, esa sección de la Biblia sí es por parte del bendito sea. Ahí te das cuenta de la gran diferencia y el contraste de lo que es Jehová de los ejércitos comparado al Dios vivo, al Dios de amor, al Dios de misericordia, al Dios de verdad. Entonces, cuando comienzas a definir estas cosas, te darás cuenta que lo que en realidad se efectúa en el día de hoy por medio de los templos, de los sitios de reunión, es un sistema que se le llama lo inmundo. Y eso es influenciado por los dioses extraterrestres que implementaron o trajeron el primer sacerdocio, que es el sacerdocio de la serpiente antigua. Usted, que es una persona que ha leído, que ha visto a los Anunnaki en Génesis 6 y en muchas partes de la Biblia se encuentran encamuflados con nombres, con descripciones que esconden en realidad lo que está ahí. Yeshua vino, la luz vino y los confrontó y les llamó lo que son: serpientes, reptiles. En muchos casos les decía camada de víboras. Y eso fue exactamente lo que él vino a confrontar
cuando estaba acá en la tierra, en ese tiempo. Entonces, el día de hoy lo que yo quiero, si se le puede decir, exponer o desafiarle a usted en su intelecto, sabiendo que usted es una persona que analiza, que no solamente cree a fe ciega las cosas, usted investiga. Yo quiero desafiarle a usted con este pensamiento. En la Biblia está estipulado, vamos a ver, para que vea que no le vamos a pegar gol. Vamos a buscarlo con paciencia, por favor. Me parece que Romanos 10, del versículo 9 al 13, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pero no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, yo creo genuinamente que no se hizo una exégesis correcta en cuanto a esto. De modo que hoy usted va a ver que en esos sitios de reunión lo que le dicen a uno es que uno tiene que levantar la mano y declarar con la boca que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores y que es el Dios de uno y el Señor de uno. Y hay que tener mucho cuidado porque en el tiempo que se manifestó la luz, también vino el adversario, tipo gemelo. Y ese es el Jesucristo implantado en los evangelios del Nuevo Testamento. Es por eso que muchas personas, incluyendo los judíos, no aceptan el Nuevo Testamento, porque hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, con los requisitos que el Jesucristo, el Mesías, tenía que cumplir. Honestamente, Yeshua no rellenó las expectativas de Israel en cuanto al Mesías que esperaban. Y yo estoy de acuerdo que usted sabe eso porque sé que usted lee y yo sé que usted indaga. Ahora, lo que yo le quiero plantear a usted con esto de que se levanta la mano y se declara para ser salvo, eso es algo que Jesucristo nunca practicó. Yeshua nunca le dijo al pueblo que levantaran la mano y que declararan para ser salvos. Hay cosas que nosotros tenemos que sentarnos a analizar, señoras y señores, porque nos han vendido gato por liebre. Nos han vendido ideas erróneas para lograr subyugarnos como pueblo, para lograr subyugarnos como raza. Tenemos que sentarnos a analizar por qué estos ritos, por qué este dogma, por qué estas liturgias, por qué estas cosas que se practican. Hay un problema ahí. Siendo usted una persona inteligente, usted va a ir a Efesios capítulo 1. Usted va a ir a Efesios, porque le digo, no toda la Biblia es falsa. Usted tiene que sentarse a analizar detenidamente qué es lo que el Dios vivo trató de transmitir, no solamente por las Escrituras, sino también por su Hijo. Y mucha gente le da mucho más valor a Pablo de Tarso, que no anduvo con el Señor, ¿verdad?, que al mismo Jesucristo, y no analizan que muchas de las cosas que Pablo de Tarso hace no tiene absolutamente nada que ver con Yeshua, que en muchas instancias en las Escrituras Pablo le llama a eso su propio evangelio, no el evangelio de Jesucristo. Él dice, esto es mi evangelio. Entonces, que mire que usted está haciendo mal la exégesis. No, no estoy haciendo mal la exégesis porque aquí, por ejemplo, usted se va a dar cuenta que Jesús nunca pidió que levantaran las manos en una campaña evangelística para recibir a Jesucristo simplemente por declararlo con la boca. Volvemos al problema. Vamos a ver a Efesios 1, versículo 3.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. O sea, nuestra naturaleza no peca. Ahí les va. En amor, nos predestinó para adopción como hijos. Yo no creo que Dios nos adopte, porque no es una situación de que de repente eras pescado y te hiciste pulpo. Yo creo que estas son las cosas que están alteradas ahí como mala interpretación o mala exégesis de lo que está tratando de decir aquí el autor. Ahí dice, para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Le repito, vamos a ir otra vez y se lo voy a repetir. Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Nada de diezmos, nada de ofrendas, nada de lucro, nada de dinero, nada de estarle pagando la vida a sinvergüenzas que vieron esto como un negocio, que ven el evangelio como un negocio. Ahí claramente dice Pablo, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Ahora, acuérdese muy bien, en este preciso momento que estamos leyendo las escrituras, lo estamos poniendo a prueba con lo que ya está escrito dentro de nosotros por medio del Padre. Recuerde que primera de Juan dice que nosotros fuimos enseñados en el Padre, que no necesitamos maestro, lo que necesitamos hacer es recordar. Sigamos adelante. Dice, en Él tenemos redención mediante su sangre. O sea, porque Él pagó el precio. O sea, Él pagó el precio al Dios carnicero que exige sangre y carne. Escuchen muy bien lo que estoy diciendo. Ahora, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Está hablando de pecados generados por un cuerpo defectuoso. Sí, hay mucha gente que podría alegar cuestiones en cuanto al pecado, pecados del alma versus pecados del cuerpo. Eso podemos hablar más adelante. Pero vea qué interesante lo que dice. El perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Se necesita discernimiento, señoras y señores. No simple fe loca, así. No fe ciega. Ahí dice que en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad. O sea, ya nos lo dio a conocer desde antes de la fundación del mundo. Oiga, usted tiene que hacer un exégesis genuino. Dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Escuchó lo que dijo? Tanto las que están en los cielos. Es que no hay extraterrestres. ¿Alguien ha querido tapar esto? Ahí dice, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel. Está hablando de la predestinación. Sí, según el propósito a todas las cosas conforme el consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación. Hay que ver esa definición, hay que buscar cuál es el evangelio de la salvación, porque tengo un problema yo con la salvación. Y habiendo creído, fuiste sellados en Él, con el Espíritu Santo de la promesa. Eso hay que analizarlo, porque la Iglesia Católica ha hecho lo que se le ha pegado la gana con la palabra Espíritu Santo. Ahora el 14 dice que nos es dado como garantía nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Por esta razón yo habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros
y de vuestro amor por todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Y él sigue adelante. Yo quiero que usted se dé cuenta que Él es el Padre. Abba es el Padre. Él es el autor de la vida. Él es el Dios impronunciable. Él es el Dios inmesurable. Él es el Dios incontenible. Él es el Dios indecible. Él es el Dios indomable. Entonces, esto de tratar de darle medida, nombre, características humanas, proviene de una mente finita, natural, caída y satánica. Exactamente. Nosotros tenemos el Espíritu de verdad, que no es necesariamente el Espíritu Santo de las Escrituras. ¿Por qué? Porque los católicos han alterado la palabra Espíritu Santo en muchas partes de lo que es la Escritura. Se habla de un neuma catartón y los católicos, en lugar de dejarlo como neuma catartón, le ponen Holy Spirit o Espíritu Santo. Entonces, acuérdense, ¿cómo va a ser posible que el Espíritu Santo mate a Ananías y Zafira por dinero? Por una mentira de un terreno, que al fin y al cabo la cuestión es por plata. Eso hay que analizarlo. No es comparado jamás con el Espíritu Defensor. Así es como se le llama en el original. Aquel que nos defiende, aquel que nos protege, que nos mantiene en el granero. Ya que usted y yo, leyendo Mateo 13, en varias partes de Mateo 13, Jesús mismo dice que el arrebatamiento es para la cizaña, no para el trigo. El trigo estará a salvo en el granero. Pero volviendo al tema de la salvación, para no irnos muy lejos, ¿puede usted perder la salvación? La religión dice que sí. Yo le quiero desafiar a usted con este pensamiento. ¿Dejaremos nosotros de ser hijos de Dios? ¿Por qué cree usted que el Verbo se encarnó? ¿Por qué cree usted que Yeshua viene a experimentar lo que es tener un cuerpo? Porque abogado tenemos. Ahora, Dios es un Dios benigno. El Dios vivo es un Dios maravilloso, un Padre que no abandona su especie, que no abandona su generación, que no abandona a sus hijos. Es un Dios que sabe muy bien, porque Jesucristo es el abogado, lo difícil que es vivir en este cuerpo de muerte, que los dioses alteraron y que cambiaron a su manera. Respiraron sus pecados, su naturaleza caída, en esto que es barro. Y usted sabrá muy bien, porque usted es una persona que estamos todos mano a mano, caminando esta trayectoria, descubriendo la verdad. Nosotros no somos este barro, nosotros no somos este polvo. El polvo no tiene espiritualidad. El polvo se deshace. En cambio, el espíritu seguirá siendo vida, seguirá haciendo lo que tiene que hacer. No hay nada que detenga la vida, no hay nada que pueda encarcelar o enjaular la vida, que es Dios mismo, la esencia de este vaso. ¿Podrá usted perder la salvación? ¿O no será que nos han vendido lo que es nuestro? Que han creado un paquete porque se necesita de parte de los dioses un intermediario, alguien que venda trozos de cielo, trozos de infierno. ¿Por qué usted cree que esta gente religiosa crearon el infierno, la idea de un infierno, de un limbo, y la idea de un cielo? Sí, ese es un concepto errado. Y yo no creo que nosotros podemos perder la salvación porque nosotros nunca dejamos de ser hijos. Sí, hay hijos que son desobedientes. Hay hijos que cuántas encarnaciones le llevará para poder corregir o enmendar o regresar al Padre. Regresar al Padre es regresar a nuestra naturaleza benigna. Y yo creo que la vida de eso se trata. De modo que nosotros somos predestinados, sí, pero también hay un grupo que tiene libre albedrío, ¿verdad?
Y yo creo que la vida se trata de eso. Yo no creo que la salvación se puede vender levantando la mano en una convención o en una de esas reuniones evangelísticas, como dicen, ¿verdad? Muchos levantan la mano, muchos pueden pegar brincos, hasta los perros brincan y decir, yo creo en Cristo. Pero ¿qué es en realidad lo que busca el Padre? Claro, se nos ha dicho en las Escrituras, y usted sabe muy bien que esto le da testimonio a su corazón, que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, no solamente gente que levante la mano, no solamente personas que digan, pues sí, yo creo, y se van a fumar, y siguen su vida destructiva, haciéndole daño a los demás. Entonces tenemos que analizar muy bien qué es el negocio de Pablo y de estos religiosos oportunistas, porque esta gente ha caído en las artimañas de los dioses y les sirven a los dioses. Yo no puedo venir a decirle a usted que Jehová de los ejércitos, si usted pacta con él, no lo va a matar, no le va a hacer un daño, no se va a vengar. Por eso nosotros tenemos que romper con todo pacto que tenga que ver con la religión y con Jehová de los ejércitos, con el Dios hebreo. Tenemos que romper con el Dios hebreo, porque si tú pactas con él, automáticamente tú le estás rindiendo tu voluntad. Si tú vienes y levantas la mano y haces, esos son pactos, esos son ritos. Eso es lo mismo que entrar o ser miembro de una de esas sociedades secretas. Lo que pasa es que como usted fue como una palomita inocente a tratar de buscar su propia divinidad. Y estos de la religión han tomado ventaja de usted dándole ritos y usted no sabe porque usted no había leído las escrituras, porque usted no es de Israel, porque usted no es judío. Acuérdese que los judíos desde que son chiquitos les enseñan la Biblia. Ellos la leen, la conocen muy bien, pero nosotros no. Y ellos han tomado ventaja de nuestro, si se le puede decir, instinto humano de querer pertenecer a algo o a alguien. De modo que nos hacemos esclavos de un sistema religioso, pensando que vivimos una vida digna, pensando que estamos haciéndole un favor a Dios porque somos buenos. Pero Yeshua nos habló claramente y nos dijo, ni uno solo es bueno. O sea, no es por méritos, esto no es por mérito. Usted es hijo y es aceptado, nada de adoptado. Usted es luz, usted es la esencia de Dios, la representación viva del Dios vivo, de la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cómo va a ser que simplemente porque usted no haga lo que ellos dicen, simplemente ya usted no es hijo, es rechazado? Sí, tenemos que ser conscientes que esto es un pleito de simientes y que hay hijos del diablo. Por eso muchas personas dentro de los templos no pueden entender qué es el Dios vivo fuera de cuatro paredes, porque son hijos del diablo, porque son serpientes, porque son reptilianos, porque ellos no son la simiente de Dios, no traen la luz, no pueden comprender, aunque ellos quieran correr. Dice, no es del que quiere ni del que corre. Entonces, no es como que tú simplemente un día eras Satanás, si eras una prostituta, lo que fuera, y de repente te tocan el switch, levantas la mano y ya no eres. No, señoras y señores, al Dios vivo no se le puede engañar. O somos o no somos. Sí, muchos andaban perdidos y ahora se encontraron a sí mismos en Dios. Y eso es muy bueno. Pero usted tiene que darse cuenta que a nosotros nos han vendido la salvación. Y tremendo, porque ahí las escrituras dicen claramente que es gratuitamente. Ellos no tienen por qué estar cobrándole a usted milagros, profecías, mucho menos diezmos o ofrendas, porque usted tiene que darse cuenta ahora mismo, y ese es el desafío. Usted tiene que sentarse a analizar y desenmarañar la bola de pelos que nos han vendido. Exactamente. Bueno, nos han vendido lo que es nuestro. Nosotros somos hijos, somos coherederos, heredamos las cosas celestiales, ya, no después de muertos, es ahora. Que mire que si usted no hace lo que decimos, se va y se quema en el infierno.
Bueno, el infierno no existe. No se encuentra la creación del infierno en los 7 días que se crearon las cosas. No es un concepto hebreo. Además, 4 palabras específicas que se encuentran en la Biblia fueron reemplazadas con la palabra infierno o infernus, que viene del latín. Usted tiene que ir a ver las 4 palabras principales. Esto yo lo he enseñado. Tártaros, Seol, el valle de Gehenna y también el Hades. Esas 4 palabras fueron reemplazadas y ahí le pusieron los griegos, o ahí le pusieron los de la Biblia, conceptos griegos, y tradujeron una palabra infernus, que es en latín. Y todo el mundo dice, es que Jesucristo vino a implantar el infierno. No, señoras y señores, no se equivoquen. Juan, capítulo 16, ¿saben? 3:17. Juan 3:17 dice que el Hijo no vino a condenar, que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces, estos conceptos, como han hecho un negocio, han hecho un paquete, ¿sí? Y se lo han vendido a uno para tenerlo a uno, si se le puede decir, atado a un templo, atado a una fe, atado a un pacto. Yo le hago la pregunta a usted, ¿el Dios Todopoderoso necesita hacer pactos? ¿De verdad? El amor de Él es incondicional. Es más, hay algo muy lindo. Vamos a ver. Yo quiero que usted se recuerde esto, porque Dios es un Dios Padre, un Dios benigno, un Dios bueno. Dice, vamos a ver un momentito, Romanos 8:35. Romanos 8:35 dice algo muy precioso y usted tiene que afianzarse en esas palabras. Cuando usted le quieran vender la salvación y le dicen, usted va a perder la salvación si usted escudriña, usted va a perder la salvación si usted investiga, usted no vea sus libros, no lea esas cosas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y no necesariamente Jesucristo, está hablando del Padre. Ahora, ¿por qué estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, como las falsas religiones, estas religiones, porque toda religión es falsa, dice ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ahí habla. Pero bueno, lo tremendo es esto. No se deje usted engañar que usted va a perder la salvación. Usted no puede perder la salvación, ya que no habrá absolutamente nada ni nadie que nos podrá separar del amor de Dios. Así que no se deje pegar gol. Este jueguito de que usted tiene que levantar la mano y cumplir con esos requisitos religiosos son falsedades. Le están vendiendo a usted gato por liebre. Usted es hijo, usted es hija, usted siempre seguirá siendo hija sin importar lo que usted haga. No por su estado, sino porque el amor de Dios es así. Su amor es incondicional y no va a haber nada ni nadie que nos podrá separar de su amor. Así que no le crea los cuentos a estos religiosos que le dicen a usted que usted tiene que hacer ritmos, dogma, que usted tiene que hacer ritos, que usted tiene que hacer liturgias, que usted tiene que cumplir con tal requisito, que usted tiene que hacer 40 Ave Marías. Nada de eso. Usted es hijo, usted es hija, usted es amado. Desde antes de la fundación del mundo ha sido bendecido, le han enseñado, le han mostrado el camino. En usted está la verdad. No se deje usted manipular por lo que dice Pablo. Pablo cometía muchos errores. ¿Errores como cuáles? Entregar a hermanos a Satanás. Y eso no es de Dios, eso no es del Dios vivo, eso es del Jehová. Y recordemos muy bien que Pablo venía de un sacerdocio de la serpiente antigua. ¿Cómo? Bueno, él era discípulo más de Gamaliel que de Jesucristo. Él estuvo más tiempo con Gamaliel y muchas veces se infiltró el judaísmo. No sé si intencionalmente o no, no sé si fue enviado o no, sería levantar falsos, pero yo sí sé
el resultado de muchos de los errores que cometió Pablo. Jesús mismo y la iglesia primitiva no practicaban esas cosas, no practicaban el levantar la mano y hacer campañas evangelísticas. Esos son inventos del negocio religioso, las kermeses, los libros, por ejemplo, los bautismos. Esos son cosas que Jesucristo pagó por todo. El momento que usted le dice, usted se tiene que bautizar, usted está rechazando el sacrificio de Yeshua, que pagó absolutamente todo. Nosotros fuimos bautizados en él. Porque usted tiene que irse a bautizar otra vez. ¿Qué pasó? Que lo que Jesucristo hizo no fue suficiente. Entonces, ¿para qué? O sea, usted tiene que mostrarle a Dios bautizándose que usted lo ama, como que Dios fuera un pendejo y no se diera cuenta que usted lo ama. ¿Usted cree que Dios es tonto? ¿Usted cree que Dios no sabe lo que usted siente por él? ¿Usted cree que Dios, yo creo que usted ni siquiera es consciente de lo que usted es en Dios? Cuando nosotros hacemos ritos, cuando nosotros hacemos liturgias, ¿verdad? Estamos rechazando el sacrificio de Jesucristo en un madero. Estamos rechazando el hecho de que Él se despojó de sí mismo para venir a mostrarnos a nosotros la verdad, para pagar el precio. Entonces nosotros, si volvemos a los bautismos, si volvemos a todos estos ritos, que el agua bendita, que los 7 Ave Marías, que hay que hacer esto o lo otro, perdóneme, pero usted no cree en el sacrificio, en lo que Jesucristo rindió en un madero. Estoy diciendo cruz, dije madero. Y aparte, todo el mundo piensa que el sacrificio más fuerte de Yeshua fue en el madero. No, no. Fue la negación de sí mismo al separarse del Padre, el momento que el Verbo se encarna. Dejó su estado de ser Dios, dejó todo lo que en realidad es valiosísimo por ti y por mí. Ahí fue el verdadero sacrificio, ahí fue la verdadera inmolación. Hay muchas cosas que no sabemos, hay muchos sacrificios, cosas que él tuvo que rendir en el camino, así como un cometa se desprende. Y antes de llegar a la tierra es algo bien pequeño. Así fue el Verbo. Así que no se deje usted engañar con ese cuento de la salvación. Usted es hijo, punto. Usted no lo va a dejar de ser y no va a haber nada de nadie que nos separe de su amor. Y entonces tenemos que comenzar a analizar detenidamente. Nos hemos tragado doctrinas de hombres y hemos tomado estas doctrinas como que fuera Dios mismo el que la habló. No, no, no es así. Yo sé que Yeshua es el camino, la verdad y la vida, pero el que toma la decisión y el que camina ese camino es usted y yo. Él no va a salvarlo a usted, déjese de cuentos. Es usted el que tiene que tomar la decisión y salvarse a sí mismo. ¿Cuál es la decisión? Volver al Padre, regresar a Él, el camino del arrepentimiento, dejar esas falsas doctrinas y dejar de confiar en hombres y poner sus ojos en los hombres, dejar de poner sus ojos en su pastor. Su pastor nunca iría a la cárcel por usted, su pastor nunca daría su vida por usted, recuérdelo. Mucha gente tiene problemas porque se están congregando en sitios y saben la verdad, saben que les están mintiendo, conocen las falsas doctrinas y sin embargo es como el drogadicto que no puede dejar la cocaína. Entonces le da como desesperación dejar la congregación y extraña al pastor y llora porque llora por el pastor. Y muchos lloran. Ay, es que me va a hacer falta la hermanita fulana de tal, o el director de alabanza, el coro donde yo cantaba, me van. Ninguno de ellos te ama como el Padre. ¿Por qué no permites que Dios sea Padre? Pues qué comunión tenemos nosotros con los ídolos, con los salmistas, con los pastores que se hacen a sí mismos ídolos, que les gusta ser reconocidos por los hombres, ser notados por los hombres. Mire, aquí le firmo mi libro. ¿Quién los mandó a escribir libros? Si en el tiempo de Jesús ni siquiera había Biblia, lo que había era la Tanakh. Y sin embargo eran pedazos, porque no todo el mundo leía en ese tiempo. Ahora todo el mundo cree que ser cristiano es andar con una Biblia como desodorante debajo del brazo. Y le han dado mucho más relevancia a los papiros que son alterables que a lo que dice. Vamos a ir a Jeremías 33, por favor. Si estamos aquí
que sea de provecho, que sea para crecer, que sea para aprender. Jeremías 33, vea qué bonito. Esto fue, ¿verdad? Vamos a ver. 31, 33. Jeremías 31, 33. Dice algo muy bonito de aquí. Vamos a ir al 31, 31, 31, ¿ok? He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Oiga, ahí, qué tremenda alteración. Pero bueno, dice, después de aquellos días, ahora yo lo desafío a usted con otro pensamiento. Dios era hebreo y solo quería a Israel, solo quería a Judá. I don't think so. Declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Vamos a Hebreos capítulo 8, por favor. 8:10. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Cuando te vienen y te dicen, recibe al Señor y levanta la mano, ve ahí, está contradiciendo lo que está diciendo la palabra. Vea lo que está diciendo ahí. Dice, y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Perdóneme, si usted necesita ir a una iglesia a congregarse para que le digan que conozca al Señor, usted no viene del Padre, quiere decir que usted no lo conoce. Eso es lo que quiere decir. Ahí está, la palabra es clara. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces esta gente que vive recordándole a uno los pecados, viven en la ley y se les ha olvidado el sacrificio de Cristo, se les ha olvidado el sacrificio de Yeshua en un madero, porque ahí siguen contando pecados y marcando pecados y pecados, bueno, ya Yeshua lo pagó. Y muchos van a decir ahora que estoy yo diciendo, entonces quiere decir que nosotros podemos hacer lo que queremos. No, porque el que es del Padre tiene la ley en su corazón, tiene conciencia. Vamos a ir a Romanos capítulo 2, por favor. Yo quiero que usted vea esto. Romanos capítulo 2, para que no le peguen gol. Usted tiene que serse maestro en esto. Dice 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. ¡Pau! Les va Israel ahí. Sino los que cumplen la ley. O sea, esto no es de que sea mexicano, guatemalteco, brasileño, israelita, árabe. No, escuche, es de aquellos que cumplen la ley. Esos serán justificados. Si usted tiene la ley y usted cumple con el amor que ha sido implantado en su corazón, que es muy suyo, usted no tiene problemas de pecado, es justificado. Es más, la ley no es para nosotros, porque tenemos el amor que nos dice y nos dicta. Eso no se hace, eso sí se hace. Vea qué lindo, dice, por cuanto los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, la que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia, dando testimonio, y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Así que el que en realidad tiene la ley por dentro sabe que no se va a ir a acostar con un hombre siendo hombre, porque está luchando contra la naturaleza caída del cuerpo que le induce a caer en el pecado. Aquellos que tienen la ley en su corazón no robarán y no matarán, porque dentro de sí está la ley escrita, que ya o los acuse o los defienda, pero se encuentra por dentro. Usted no necesita que un pastor le esté diciendo a usted que usted no tiene que ir a bailar, que usted no tiene que ir a Las Vegas, que usted no tiene que jugar en los casinos. ¿Por qué? Porque dentro de usted está escrita la ley.
No hay manera que podamos fallarle si nosotros cumplimos con el amor. Y el amor es el que nos dicta a nosotros hacer lo correcto y lo incorrecto. Entonces, ¿de qué se preocupan los pastores? ¿Que les quiten la chamba? Ese ego que los maneja a querer dominar a los demás a su manera y a su antojo, servirse de la grey del Señor. Usted no puede perder la salvación. Usted es hijo de Dios y dentro de usted está escrita la verdadera ley, no en la Biblia, en usted. Usted lo que tiene que hacer es agarrar la Biblia y compararla con esa ley que está escrita en su corazón y en su mente. No se deje engañar. Comience a revolucionar. Es el tiempo en el cual despierta la familia de Dios, la casa de Dios, los hijos de luz, los hijos de la verdad. Sí, a muchos nos va a incomodar, pero hoy le vengo a decir a usted, eso de la salvación es un cuento. Nos están vendiendo lo que es nuestro. Lo que nosotros tenemos que hacer en esta vida es recordar lo que aprendimos en el Padre. Ya comenzó la situación porque está escrito en nuestro corazón y está escrito en nuestra mente. Nosotros no necesitamos un pastor que nos esté puyando. Qué triste personas que tienen que esperar a que los estén puyando. Qué triste que hay personas que necesiten las tablas de piedra para poder hacer lo bueno o poder hacer lo malo. Qué triste. Son personas que no tienen escrito dentro de su ser la ley. Es esa voz que tenemos que escuchar interna. Si usted no hace tiempo a solas para meditar, para orar genuinamente, meditar y hablar con el Dios vivo que está dentro de usted, usted necesita darse cuenta que usted está totalmente desconectado del Padre. Eso no quiere decir que usted no sea hijo. Eso no quiere decir que usted no sea hija. Pero usted tiene que hacer el propósito de conectarse con la voz interna que te va a hablar la ley del amor. El amor es el buen consejero, el que te va a dirigir en tu vida. Pero tú tienes que ser consciente que tienes que escuchar esa voz. Pero muchos se van a escuchar la voz del pastor. Muchos se van a escuchar la voz de la pastora. Muchos se van a escuchar la voz de principios de prosperidad en la radio, porque lo que están deseando en su concupiscencia es dinero. Se preocupan por el mañana, se preocupan por qué van a vestir y qué van a comer. No se preocupan por el interés del reino. Pero bueno, yo le hablo a usted de esto para que sea consciente y le desafío su mentalidad y vea usted que la salvación es un cuento que nos vendieron desde hace miles de años para tenernos domados, para utilizarnos como esclavos, para lucrar de nosotros. Recuerde, Dios, el Dios vivo, es un Dios completo. No necesita nada, no necesita templos, no necesita nuestro dinero, no necesita pactos, no necesita nada de eso. Él es Dios. Seguirá siendo Dios, con usted o sin usted, Él seguirá siendo Padre. Permitamos que Él sea nuestra guía, permitamos que Él sea nuestro Padre y dejemos de poner intermediarios. Gente que nos ponen a hacer cosas ridículas, como poner el nombre en un papelito ahí y quemarlo, para según psicológicamente nosotros dejamos el pasado mientras se quema el papel. Esos son brujerías, esos son invenciones de hombres. Yo le vengo a hablar a usted a su corazón, que se dé cuenta que usted no necesita hacer ningún rito, no necesita hacer ninguna liturgia, no necesita completar ningún requisito. Usted es hijo, punto. Usted es hijo. Que mire que nosotros tenemos que pedirle a Dios, nada de qué pedirle. Nosotros tenemos que dar gracias, sacrificio a la vida, a Dios, por todo lo que nos ha dado desde el principio, desde antes de la fundación de la tierra. Así que no se desespere usted. Deje de estar escuchando falsas doctrinas y dése usted cuenta que nos han vendido gato por liebre. Usted pertenece a una inmensa familia de luz, que somos guiados por el amor, que estamos despertando, que estamos quitando el polvo. Sí, vamos a cometer errores en el camino, es necesario para poder lograr entender nuestras capacidades en él. Que tengas una excelente noche. Vamos a seguir hablando de temas de este tipo. Vamos a ir poquito a poquito escudriñando las escrituras y abriendo nuestro entendimiento en cuanto a la realidad que nos rodea. Cosas como los Anunnaki, como los dioses, como el primer sacerdocio, como lo es la serpiente antigua, el pecado original, y cómo nos culpan los dioses por sus fallas, la razón por que los echaron
del monte de Sión. Que tengas muy buen día, se te quiere mucho y vamos a seguir, mantente alerta porque estamos los fines de semana activos, siempre hablando, compartiendo, aprendiendo, examinando, escudriñando, porque en esta cuestión no es por fe ciega. Muy buenas noches. Bendiciones.